En esta ocasión estudiaremos la historia y los principios básicos de la mecánica cuántica. Comencemos. Durante el tema 2 estudiamos la estructura de los átomos. Sabemos que tenemos un núcleo formado por protones y neutrones y que alrededor del núcleo tenemos a la nube electrónica donde se encuentran los electrones. Ahora, la pregunta que trataremos de resolver en el tema 6 es ¿qué pasa con esos electrones? ¿Cómo se distribuyen y cuál es su comportamiento? Esta pregunta fue atacada por una gran cantidad de científicos a lo largo del siglo XX y la respuesta está relacionada en muchos casos con el comportamiento de la luz. Uno de los pioneros en este ámbito fue el físico Max Planck. Él determinó que la luz no se comporta como un continuo de energía, sino que más bien la luz se comporta en realidad o se absorbe y se emite en la forma de pequeños paquetes de energía. Él a estos pequeños paquetes de energía los llamó cuantos. De ahí viene el término de que la energía está cuantizada, es decir, formada por pequeños paquetes de cuantos. También Planck determinó que esta energía cuantizada la podemos calcular con la siguiente fórmula, donde tenemos que E es igual a H por V. En este caso, H es la constante de Planck, 6,26 por 10 a la menos 34 julios por segundo, y V va a ser la frecuencia. Posteriormente a Planck vendría uno de los físicos más importantes del siglo XX, Albert Einstein, a elaborar un poco más sobre los conceptos de Planck. Primeramente, Einstein describió el efecto fotoeléctrico, que nos dice que la luz que incide sobre una superficie metálica puede ocasionar que la superficie emita electrones. Esto llevó a Einstein y a otros físicos de la época a pensar que Planck tenía razón con su concepto de los cuantos y que la luz se comporta más bien como una partícula en algunos casos. También Einstein determinó que esta partícula va a llevar el nombre de fotón y que podemos determinar la energía que tiene un fotón utilizando también la fórmula de energía de Planck, donde tenemos la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Los conceptos estudiados por Planck y por Einstein sirvieron como una base para que luego viniera Niels Bohr y pudiera explicar algunos funcionamientos o algunos comportamientos interesantes de los elementos que se conocían pero que no tenían una explicación exacta en la época. Uno de estos conceptos fue los espectros de línea. Resulta que si nosotros tomamos un elemento gaseoso a presión y le aplicamos un voltaje alto, el elemento va a emitir radiación. Pero lo interesante es que la radiación la emite de manera discontinua, es decir, el elemento solo emite radiación a ciertas longitudes de onda. Por ejemplo, en pantalla tenemos el espectro de líneas del átomo de hidrógeno. Y podemos ver que el átomo de hidrógeno emite radiación, pero solamente a las longitudes de onda 410 nanómetros, 433 nanómetros, 460 nanómetros y 656 nanómetros. Esto nos lleva a entender nuevamente, de la misma manera que pensaban Einstein y Planck, que la energía se emite en la forma de pequeños paquetes, de manera discontinua. A esta manera de emisión también lo llamamos emisión discreta. Esto lo podemos entender de una manera más sencilla si comparamos a una persona que está bajando por una pendiente con una persona que está bajando por unas gradas. Una persona que baja por una pendiente lo hace de manera continua, mientras que una persona que baja por unas gradas lo hace de manera discreta. Esto nos lleva a pensar entonces que los átomos se comportan más como una persona bajando unas gradas, pasando así la energía escalón por escalón cuando se emite de un cuerpo. Este análisis nos llevó a la conclusión del primer modelo atómico, que fue el modelo de Bohr, que trató de explicar qué era lo que pasaba con los electrones en la nube electrónica. En su modelo, Bohr lo que planteó fue que los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo, de una manera muy similar a cómo lo hacen los planetas alrededor del Sol. Los postulados del modelo atómico de Bohr son, primeramente, solo las órbitas con ciertos radios correspondientes a ciertas energías definidas están permitidos para el electrón. Esto quiere decir que el electrón no se puede mover en cualquier órbita circular alrededor del núcleo, sino que tenemos ciertas órbitas circulares predeterminadas que son aquellas que el electrón puede recorrer. Esto nos lleva nuevamente a pensar que esta estructura de la nube electrónica se asimila de alguna manera a gradas. El segundo postulado nos dice que un electrón en una órbita se encuentra en un estado de energía permitido. En este estado, el electrón no irradia energía. Y el tercer postulado nos dice que la energía es emitida
o absorbida por un electrón solo cuando éste cambia de un estado de energía permitido a otro. En este caso lo que vamos a decir es que cuando los electrones se mueven de un nivel menor a un nivel mayor, es decir, cada vez más lejos del núcleo, están absorbiendo energía. Mientras que en el proceso contrario, cuando se mueven desde un nivel más lejano hacia un nivel más cercano al núcleo, están entonces liberando la energía. Vamos a manejar estos dos conceptos en torno al comportamiento de los electrones con respecto a la energía. A estas órbitas que recorre el electrón las llamamos entonces niveles energéticos. Entre más cercano al núcleo esté ese nivel, entonces menor será su energía. Y conforme nos vamos alejando del núcleo, la energía de los niveles va a ir aumentando. La base teórica planteada por Bohr fue un muy buen comienzo para poder explicar lo que ocurría con los electrones. Sin embargo, todavía quedaban algunos fenómenos que no se podían explicar con el modelo de Bohr. Así que fue necesario que vinieran otros científicos a aportar más conceptos para poder definir lo que conocemos finalmente como el modelo atómico moderno. Uno de estos científicos fue Louis de Broglie. De Broglie estudió la materia y se planteó que si la luz puede trabajar como una onda y como una partícula, entonces los electrones que componen a la materia, que son partículas, también pueden trabajar como ondas. Y que la longitud de onda a la cual van a trabajar estos electrones va a depender de su masa y de su velocidad. Otro científico que aportó conceptos importantes al modelo de Bohr fue Werner Heisenberg. Heisenberg descubrió que la naturaleza presenta una limitación fundamental sobre cómo determinar con certeza la posición y el momento lineal de una partícula subatómica. A esto se le llamó el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y básicamente lo que dice es que no podemos determinar la posición exacta de un electrón y su velocidad con certeza a la vez. Esto presentaba un problema para el modelo de Bohr, debido a que el modelo de Bohr establecía que los electrones se movían de manera circular, mientras que el principio de Heisenberg establecía que este movimiento circular no es posible para un electrón. Finalmente, el científico que vino a combinar todos los conocimientos de Bohr, de Heisenberg y de Broglie fue el padre de la mecánica cuántica, Erwin Schrödinger. Schrödinger estableció las ecuaciones de onda de Schrödinger, que lo que usan es el movimiento ondulatorio y de partículas del electrón de manera combinada. Al resolver una ecuación de Schrödinger, se obtiene una serie de funciones matemáticas llamadas funciones de onda. Y estas funciones de onda lo que hacen es describir el movimiento del electrón considerando su capacidad de partícula y su carácter también ondulatorio. Finalmente, tomando en consideración lo que nos dice el principio de Heisenberg, sabemos que no podemos determinar la posición exacta de un electrón. Entonces, lo que las ecuaciones de Schrödinger hacen es determinar la probabilidad de encontrar a un electrón en una determinada posición de la nube electrónica y a una cierta distancia del núcleo atómico. Entonces, esta mecánica cuántica es la base actual del modelo atómico. Lo que consideramos es que el átomo está formado por el núcleo atómico, donde tenemos protones y neutrones, y en la nube electrónica tenemos a los electrones que se distribuyen en ciertas capas. No podemos determinar cuál es la posición exacta del electrón en cada una de estas capas, pero sí podemos determinar cuál es la probabilidad de encontrar al electrón a una cierta distancia o no del núcleo atómico y dentro de esta nube electrónica.